Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 18 días de celebrarse las elecciones primarias en el país, continúan las réplicas de la típica jornada por la cual varios sectores se han visto señalados. Sin embargo, los tres partidos políticos no pierden el tiempo y ya se declaran los ganadores con la mayor cantidad de votos que obtuvieron, a pesar que el CNE no ha dado a conocer su declaratoria. La precandidata presidencial Rixi Moncada señaló que existe una conspiración desde el Consejo Nacional Electoral para perjudicar a la candidata con mayor cantidad de votos, asegura. Lo que nosotros condenamos es que se dé paso a conspiraciones de naturaleza política para afectar a la candidata más votada del proceso electoral. Esa conspiración política solo tenía ese objetivo: restarle crédito a la mujer que durante 43 años consecutivos le ha servido a este país desde el sector público y desde el sector privado. Ese tipo de conspiraciones tomadas por el árbitro, por el Consejo Nacional Electoral y particularmente por la autoridad que ejerce la presidencia, se condenan. En respuesta, la oposición expone que en realidad Libre está montando una campaña para hacerse ver como el ganador. ¡Qué cara! Cinismo de Rixi. Ahora quieren ponerle encima a Ana Paola Jolia, a José López, todo el peso de la estrategia del Plan Venezuela, acusándolas de querer boicotear el gobierno y las Fuerzas Armadas y su candidatura de la más inflada, ¿verdad?, diciendo que todo esto es un plan del Partido Nacional. Yo creo que el pueblo hondureño los está viendo. Cada día Rixi tiene menos apoyo popular. Se jacta de ser la más votada, porque más de 200,000 votos de esos que se jacta que sacaron están contra ella, de desprecio, de rechazo. Y eso la hace la candidata menos votada de todos los partidos políticos. Por su parte, en el Partido Liberal, el precandidato Salvador Nasralla señala que el Instituto Rojo, Blanco y Rojo es el verdadero ganador de las primarias. El Partido Libre realmente no sacó ni siquiera 500,000 votos. Entonces lo de Libre es una mentira que ellos tratan de meter en la cabeza de la gente como que si fueran el partido más votado, cuando en realidad no lo fueron. Y en el fondo, el ganador de estas elecciones es el partido al cual le quisieron hacer trampa, que fue el Partido Liberal, porque ellos pretendían eliminarme de la contienda. Cuando hablo de ellos me refiero al Partido Libre. Libre sabe que quien le va a ganar las elecciones en noviembre es Salvador Nasralla. Es una ruindad realmente eso, tener el valor de salir a atacar con una falsedad. Nosotros hemos demostrado que queremos construir patria y hemos estado sometidos a los procesos electorales desde el año 2012. De forma pacífica, poco a poco hemos ido creciendo. Y hoy en esta elección demostramos que estando en el poder, seguimos creciendo por la obra de Xiomara Castro, por la obra del gobierno. Entre tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto manifestó que existe una guerra mediática, garantiza elecciones generales y recuerda que se debe a la comandante general y todo lo que le ordene, lo hará. Es una guerra cognitiva, es parte de la doctrina, la conocemos y nosotros pues sabemos que es una guerra mediática, como usted lo menciona, pero nosotros estamos actuando siempre en el marco de la ley, respetando la Constitución de la República
Y bueno, la institucionalidad se encarga cuando suceden problemas así como eso, y en este caso que amerita lo que está pasando aquí en nuestro país, el Ministerio Público. Nosotros nos hemos puesto a la orden del Ministerio Público, y si hay alguna persona que haya infringido la ley, pues tendrá que someterse a la ley. Somos nosotros obedientes y no deliberantes. No confundamos, nosotros nos debemos a mi comandante general de las Fuerzas Armadas, que fue elegida democráticamente por la mayoría. Entonces nosotros, en lo que me ordene mi comandante, yo estoy dispuesto a hacerlo, porque ese es el proceso democrático de la institucionalidad en nuestro país. Así que eso pues quedará en manos del alto mando. Garantizamos como mensaje como institución y como persona, vamos a garantizar las elecciones generales del 30 de noviembre limpias, transparentes, confiables, y vamos a agregar uno más. Y aquí quiero que nos unamos todos, puntuales. Diversos sectores exponen que es momento que se deje a un lado la polarización y que de una vez por todas los responsables del proceso electoral asuman sus errores. El mayor de todos, haber permanecido en silencio aun y cuando sabían que no cumplirían con la entrega de los materiales electorales, ya que según la secretaria de Defensa, el CNE conocía que faltaban 1.700 maletas electorales por ser distribuidas, y pese a ello inauguraron el proceso y a las 8 de la mañana lo revelaron, culpando a las Fuerzas Armadas. Pero analistas recuerdan la frase de hechor y consentidor pagan igual, en referencia a que los encargados de la custodia, transporte y vigilancia del material electoral también estuvieron callados, por lo que ahora no pueden evadir su responsabilidad establecida en la Constitución de la República, la cual, aseguran, cuando conviene se lee literal y cuando no se debe interpretar. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Van 17 días después de las elecciones. Ya días, todos los resultados no están en esta histórica elección donde las urnas anduvieron paseando en rapiditos, en Francisco Morazán y Cortés. Hoy voy a hablar con tres distinguidos invitados. Está aquí don Roberto Ramón Castillo, que es miembro del Partido Nacional de Honduras. Don Roberto. Buenos días, qué agradable estar con estos dos personajes importantes de los diferentes partidos. Pero me gusta, ¿sabe por qué? Porque en política el diálogo es el arte de lo posible, y aquí es donde uno puede expresar situaciones que tal vez no le gustan a la generalidad de la población o del mismo Partido Nacional, en mi caso especialmente cuando yo expreso mi opinión, pero la verdad que eso no lo deja a uno de ser de su partido, de pertenecer a su partido. Pero el diálogo es lo más importante para llegar a un fin que le da el beneficio a la población. De otro modo, nos seguiremos matando. Gracias. A usted, el actual diputado, don Yaved Avión. Doctor, bienvenido. Gracias, don Raúl. Saludar a don Ramón, a Carlos Eduardo. Y bueno, como bien lo dijo don Ramón Castillo, aquí el diálogo es lo que debe primar. Creo ya que esos debates estériles donde se viene a imponer lo que yo quiero que se imponga, creo que ese es muy mal ejemplo. Nosotros somos propositivos, que el diálogo es lo que puede salir adelante de este país. Bien, don Carlos Eduardo Reina. Buenos días, pueblo hondureño, amigos que están aquí en cabina hoy, don Roberto, Yaved, contigo Raúl, con quien siempre es grato compartir este espacio por la apertura que das para que podamos opinar, que podamos debatir siempre con planteamientos y con una actitud constructiva. Y a eso venimos hoy, como militante de Libre, contento del proceso electoral, salvo el problema grave que hubo en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, donde francamente espero se investigue a fondo y quede aclarado cómo fue posible que llegaran las urnas a Huampusirpe, allá a Congolón, allá a las montañas de Ocotepeque, a Lempira,
Y a Tegucigalpa no llegaban a la Kennedy. Imagínate. En la Kennedy empezaron a votar a las 11 de la noche. Eso no puede volver a ocurrir más. Don Roberto, ¿qué piensa del proceso electoral? Van 17 días antes que entráramos al aire me decía el doctor Yahvé Savillón que ve lento o que se ha parado por ratos ahí el conteo en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que en este momento el problema ha sido el origen. Todo este origen empieza en Tegucigalpa y, como decía Carlos Eduardo, en la crisis que nada estaba preparado para este proceso. Sinceramente, hoy veía otros noticieros y decía, ¿por qué no se informó que los votos no estaban listos sino un día antes? Creo que fue algo así. De ahí, ¿por qué todo el proceso se atrasó tanto? ¿Por qué se hizo un contrato para contratar, valga la redundancia, rapiditos? Dicen que el dueño de ese contrato solo era dueño de un autobús o de una máquina y al final hizo subcontratos. O sea, esas son las cosas que se deben de revisar. Que estén peleando entre uno y las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral, eso deja mucho que desear. Pero al final, si seguimos así, el proceso, en mi opinión personal, con las no sé cuántas actas de las 28,000 se han estado revisando, y ayer lo dije, pero ayer que estuve con el SAR con mi primo desayunando en mi casa, me decía, mira Chino, 500 diarias es casi imposible que se llegue al día cuando se debe declarar el proceso ejecutado y los candidatos van a ser estos y estos de acuerdo con los votos. Pero al final, Raúl, al final, si no se resuelve ese problema, ayer me estaban dando un mensaje a amigos cachurecos de que yo era un vendido, pero la realidad es que en la vida no le gusta a la gente que le diga a uno las verdades. No hay procesos, se declara nulo el proceso si no se tiene, yo no soy abogado, si no se tiene esto resuelto de esos 28,000, el proceso fracasó. ¿Y qué viene? La posibilidad de otro proceso no es, pero sí podría ser una constituyente o un proceso diferente. Pero aquí tenemos que resolver los problemas paso por paso. El Consejo y las Fuerzas Armadas no pueden seguir discutiendo y peleando. La Fiscalía dice que va a intervenir, analizar y revisar y no lo hace. Entonces estamos en una merienda bien fregada, bien complicada. Esa es mi opinión, ¿verdad? Sí. En Comayagua, ¿cuál fue la situación del proceso? Y andaba poniéndome, si sos tan amable, Marco, la planilla de los liberales en Comayagua. Bueno, yo ya este es un cuarto proceso electoral que participo y yo lo escribí temprano en mi página, que no sabía quién había o quién era el responsable, si el Consejo Nacional Electoral o las Fuerzas Armadas, por el desastre logístico que había. Porque ¿qué es lo que había ocurrido tradicionalmente? 2 días antes, en transportes militares, las maletas ya estaban ahí, 2 días antes. Pero era las 5 de la tarde y todavía no había llegado ni una tan sola maleta y ahí había que distribuirla a los 21 municipios, a las cabeceras municipales, y de las cabeceras municipales trasladarla a todas las aldeas del departamento. Jamás había ocurrido tan pobre despliegue logístico. Y yo lo escribí, bueno, no sé a quién culpar de esta incapacidad, porque son las 5 de la tarde y no ha venido el material electoral del día antes de la elección. Llegó y se empezó a distribuir, llegaron maletas a las aldeas, en algunas aldeas del departamento de Comayagua, 9, 10, 11 de la mañana. A esa hora se empezó el proceso en algunos lugares dentro de la geografía del departamento. Y analizando qué es lo que ha ocurrido, porque aquí es bien fácil, un lado dice que es el Consejo Nacional Electoral, el otro dice que es las Fuerzas Armadas, controlada por el oficialismo, pero aquí es una serie de eventos, un caldo que realmente hizo la tormenta perfecta. ¿Qué es lo que pasó? Como dijo Ramón, comenzamos por el retraso en la
distribución y en la impresión de las papeletas. Ahí es el primer fallo. Ahí ya viene el primer elemento. Posteriormente, los cronogramas de despachos no se respetaron por aparentemente ese retraso. Lo otro, y ahí está con nombre y apellido de la empresa que fue contratada por decisión unánime. Fueron casi 65 millones de lempiras que se le pagaron a esa empresa. Y el contrato, yo estuve leyendo el contrato, es bien específico. Dice, contratación del traslado de Tegucigalpa a las cabeceras departamentales a las cabeceras municipales de cada departamento. Y dice específicamente en ese contrato las cantidades de furgones, las cantidades de camiones. En ningún momento en ese contrato que firmó esas personas dice buses rapiditos. En ningún momento dice carros del Estado. Y yo miré ahí incluso carros del Estado distribuyendo el material electoral en buses con la bandera del Estado de Honduras. Entonces, la pregunta es, ¿de quién fue el responsable? Y eso es bien fácil contestar. Solo investigue la Fiscalía, investigue quiénes eran los dueños de esa empresa de transporte, quién era el encargado de logística del Consejo Nacional Electoral, por qué esos permitieron, el Consejo Nacional Electoral, que se subieran a esos buses rapiditos y por qué los militares se prestaron para que anduvieran paseando para arriba y para abajo esas maletas electorales en Tegucigalpa y sobre todo también en San Pedro Sula. O sea, aquí es bien fácil, es entrevistar a esas personas y decirle de dónde vino la orden para que ese proceso electoral fuera lastimosamente con un mal sabor. Más de 2.000 millones de lempiras y nos queda ese mal sabor. Y eso lastimosamente el pueblo hondureño así lo ha mirado. Y posteriormente vamos a dar dando otros elementos para que analicemos realmente a profundidad qué fue lo que pasó. Póngame la planilla desde el primer lugar, por favor, si es tan amable, Marco. Desde el primero. Gloria Argentina Bonilla, saludos a Gloria. Tiene hasta el momento 12.474 marcas. El doctor Yaved Salvador Savillón Cruz, que está aquí con nosotros, 10.073. Hernán José Morazán, 9.590. Miriam Suyapa González Castillo, 9.322. Alberto Emilio Cruz, 8.494. José Francisco Morales, 8.241. Y José Jacobo García, 7.859. ¿Cuántos diputados liberales hay en este momento? Solo Gloria. Solo Gloria. Sí. Solo ¿Y un espera diputado ahora? Tiene. Todo el mundo espera 3, ¿verdad? De acuerdo a cómo se trabaja en unidad, pues perfectamente se puede sacar 3 o 2. ¿Cómo hizo para meterse ahí? Bueno. ¿Válido o no? Bueno, es carcajada la que ha tirado Roberto Ramón. No, bueno, mire, recuerde de que mi trabajo como médico me permite tener una interacción muy fuerte con todas las personas de todos los partidos. Sí costó porque en 5 meses tuve que conocer la base del Partido Liberal, en la cual la mayoría de las personas, sobre todo los alcaldes, son amigos desde antes del proceso. Recuerda que mi padre siempre quedó siendo liberal, ¿verdad? O sea, no hubo mayor problema en la transición, más sin embargo fue un reto bonito. Y agradezco pues al pueblo del departamento de Comayagua, todavía faltan un porcentaje, pero yo ya tengo el 99% de las actas, pues y eso nos consolida en la segunda posición y obviamente el tribunal va a ratificar en la segunda o si se mueve va a ser muy poco. Sí, saludos a Gloria también, que ha demostrado que tiene el cariño de los liberales. Vamos ahora con Carlos Eduardo Reina y es otro que le voy a preguntar cómo hiciste para meterte ahí en esa planilla. Está en medio de los del M28, Carlos Eduardo Reina.
Hablando de Ricardo Castillo, estábamos temprano, el hermano de Roberto Ramón. Aparte de Ana Paola, los otros dos son novatos y esas posiciones deben ser otorgadas a personas de alta experiencia, lo cual no contenía ni Cosette ni Marlon. El transportista Galo, Gran Cachureco, otorgarle 64 millones, así nomás ponen a pensar si no hubo tilín, dice Ricardo Castillo Callejas. Saludos a Ricardo Castillo, buen amigo. Primo suyo, o hermano suyo. Hermano menor, ¿no? Sí, no, sí, era hermano menor. No dije ya. Me había olvidado, yo creí que era Se mi le hermano. olvida. No, creí que Se era le mi olvida que es hermano hermano menor. No. Ya lo ve como hermano mayor. Es que está más viejo que yo, lo que pasa es que es más pequeño. La planilla de libre en Francisco Morazán, Hugo Rolando Noé. Hugo tiene 61.981. Gustavo tiene Gustavo Enrique González Maldonado, 58.883. Y Carlos Eduardo Reinas, el escoló a los del M28, Carlos Eduardo, con 48.585 marcas. Le sigue Clara Marisabel López Pérez, 48.381. Crixas Erlinda Pérez Gallegos, que ha saltado de partido en partido, se cuela con 47.183. Ahí ya la lleva coleada Carmen Aide López Flores, que es así es de libre. No creo que Crixas sea libre de corazón, en mi opinión particular. Moenser Yamir Melgen Ramos tiene 43.696 marcas. Marco Eliu Girón Portillo es de 42.991. Don Juan Alberto Barahona Mejía tiene 42.140. Harry Dixon Herrera Hernández tiene 40.742. Y ahí Lucy Michelle Guerra, 37.980. Guerrero. Suyapa Alejandra Andino Flores, 35.347. Y Mario Orlando Suazo Lara tiene 35.073 marcas. Ahí Andrés Alfredo Castro Turcios, 34.689. Rosy Valquiria Santos Reyes, 34.355. José Manuel Rodríguez Rosales, 33.251. Hasta ahí. Saludar. Bueno, pues primero quiero felicitar a Hugo, a Tavo, a Clara también, a todos los que están saliendo electos en este momento. Es complicado. Participamos 161 candidatos aquí en Francisco Morazán y solo 23 salen electos. Entonces no es fácil porque hay mucho esfuerzo, mucha ilusión, mucho trabajo de muchos compañeros que para que nosotros hoy podamos estar viéndonos que estamos saliendo, tuvieron que perder algunos otros que también son valiosos, a quien les reitero mi amistad y mi solidaridad. Y esperemos y me comprometo a estar a la altura para representar este partido en las elecciones generales ya como candidato a diputado. Con firmeza, con lealtad a nuestros principios, con lealtad también a nuestro coordinador y a nuestra candidata, y con la inspiración que nos da Xiomara Castro con su gobierno que ha llenado de obras a nuestro país. Espero con Dios que podamos avanzar. Y bueno, y es cierto, fíjate que cuando tú ves la planilla, creo que hay como 8 o 9 seguidos del M28 y solo yo me colé. Pero no hay que olvidar algo. Yo fui fundador del M28 allá hace un montón de años. Y en el 2017 también participé en el M28 y salí electo, también diputado en aquel momento. Recuerda, Yahvé, que en ese momento pues los dos pertenecíamos a ese movimiento. Y hoy pues la nueva corriente me honró con coordinarla. Lamentablemente solo yo he podido pasar a las generales hasta este momento, pero hemos metido a nivel nacional 3 diputados, Germán Altamirano en Santa Bárbara, Gustavo Cáceres en Choluteca y alrededor de 10 alcaldes, varios en Comayagua, fíjate, la mayoría de Comayagua. Por ejemplo, en San Luis tenemos el candidato, bueno, no recuerdo ahorita la lista, en El Progreso, el diputado Eduardo Díaz, creo yo, y no me atrevo a equivocarse, y espero no equivocarme, que Eduardo puede ser el próximo alcalde de la ciudad del Progreso. Le ha ido muy bien, va a sacar alrededor de 10,000 votos en unas primarias, que eso es histórico para Libre en esa ciudad. Y sería bonito
que el alcalde de la ciudad donde vive aquel que dijimos sea de Libre. Eso sería algo así como agradable, recuperar ese lugar tan importante que siempre fue un bastión revolucionario de luchas de campesinos, de la huelga del 54, etc. Así que, ¿y cómo logré meterme? Tengo amigos que me ayudaron. Uno de ellos que me asesoró en la parte... Tuve muy poco tiempo de campaña. Ustedes recuerdan, yo no iba a participar. La mayoría de los compañeros tienen 2 años de estar en campaña, 3 años. Yo no iba a participar hasta que en el mes de octubre me pidieron que lo hiciera. Y acepté el reto con todo gusto y a partir de enero hice una pequeña campaña. Y gracias a las asesorías de un amigo que tengo aquí al lado, que sabe orientar a los políticos porque tiene una gran experiencia. Pero aquí al lado me de refiero Raúl. aquí al lado de Raúl. Porque cuando diga aquí al lado no y es mirar el recuadro ahí. Es Raúl, Sí, que nos une una gran amistad. Raúl, yo no sé si te acuerdas de aquella foto que tengo yo siendo un niño con tu papá, Sí, claro. con mi tío Beto. Nos conocemos de toda la vida. Mi padre era... Y yo en público te agradezco, Raúl, que siempre como amigo me has dado tu opinión y me has brindado también los espacios para poder dirigirme al pueblo hondureño. Mi papá era líder, siempre conocí desde muy niño a Jorge Arturo Reina, está Carlito Reina Flores viendo el programa. Saludos, Mi Carlito. hijo mayor. Y, Saludos, hijo. Y también el doctor Carlos Roberto Reina, a quien tuve la oportunidad de acompañarlo en muchas ocasiones. Bueno, pero... Vos anunciaste el triunfo de Carlos Roberto Reina. Es correcto. En HRN. noviembre de 1993. Cuando enfrentó al abogado José Osvaldo Ramos Soto, Que ya en paz descanse. a Marco Ambos. Orlando Iriarte y a Olman Valladares. Por cierto, recuerdo que a las 10 de la noche, como buen demócrata, Osvaldo Ramos Soto salió y dijo, Sí. acepto la victoria de Carlos Roberto Reina Díaz, que Solo sobrevive... esos eran otros tiempos. Eran otros Pero tiempos. ya me acordé del abogado Ramos Soto. El abogado Ramos Soto, él contó que le habló a Mel Zelaya para felicitarlo. Y el mismo Mel me lo ha contado. José Manuel, te hablo ahí como hablaba el abogado, felicitarte. Y no ven que Mel creía que era Chente Valladares. No. Que estaba invitándolo. Chente Valladares, para que los que no Es un saben, imitador. es un imitador de voces, a quien saludamos también allá en Emisoras Unidas. Y Mel le colgó. El abogado me lo ha contado, me lo contó. Pensó que en paz era descanse. Basile. Sí, que era Basile. Y ya después, como que se contactaron en parte de la política. Dice su candidata, Carlos Eduardo, que la abogada Rixi Moncada es la precandidata con mayor cantidad de votos en las primarias. ¿Es cierto? ¿Va a marcar cierto. una diferencia esto? Yo tengo aquí una proyección de candidatos. Rixi puede llegar a los 650,000 votos como candidata presidencial. Nasri Afura Papi, como lo conocemos, a los 620,000 votos aproximadamente. Y Salvador a los 400,000. Salvador muestra lo mismo que mostró en el 2013, 400,000 votos. Creo que en el 2013 sacó 410,000, 420,000 votos. Hoy proyecta llegar a los 400,000. Entonces, si las elecciones hubieran sido el domingo 9, las elecciones generales, la candidata más votada era Rixi Moncada y sería hoy presidente. Claro, eso es una cuestión que es una referencia que hago nada más, pero que proyecta que la que parte adelante de los demás candidatos es Rixi Moncada. Y luego de escucharla ayer en una exposición brillante que hizo en un programa de televisión, francamente siento que el Partido Libertad y Refundación lleva sin duda alguna la mejor candidata a la presidencia de todos los partidos. Con respeto, por supuesto, a los demás candidatos, a los que también se les tiene estima. ¿Comentario? Bueno, mire, me recuerdo yo en el proceso electoral que acaba de pasar, el Partido Nacional creo que sacó 1.100.000. No podemos partir desde esa premisa porque ahí están solo partiendo del voto individual y la señora Rixi Moncada no tenía, estaba sola en la mesa, pues. Y aquí, como dicen, entre políticos no podemos
desconocer que solo en las mesas se pueden hacer un montón de cuestiones a favor de la candidata. Entonces, eso es un espejismo. El verdadero proceso electoral es en noviembre, ahí donde vamos a saber realmente quién capta la simpatía, porque nadie, ni diputados, ni candidatos presidenciales gana con solo el voto duro de los partidos, de los institutos políticos a los cuales representan. Gana con ese enorme 49% que dice que no tiene ningún partido político. Es ahí donde es el reto. ¿Quién va a lograr captar? Lo captó en su momento doña Xiomara, pero ahora el reto es del Partido Liberal. Mire, antes de llegar el ingeniero Salvador y Jorge Calix al Partido Liberal, el Partido Liberal lo hacían prácticamente estancado y en declive, un franco declive. Pero ahora... termine y después voy a preguntar algo. Pero ahora, con el ingreso de nuevos líderes dentro del partido, se mira la pujanza. Ahora bien, ¿cuál es el reto de nosotros? Es captar ese 49%. Es incluso vender la propuesta política, cómo se puede hacer algo diferente en este país, porque ya probamos 12 años de un instituto político, ya probamos 3 años y fracción de libertad de refundación, y nosotros que ya tenemos prácticamente ya este año 2025, 20 años de estar en la llanura. Entonces nosotros realmente esas cantidades de votos pues realmente más bien nos motiva a seguir trabajando, porque en la franca caída que teníamos como partido ha mostrado un renacer, y eso es lo que nos motiva y lo que nos da la posibilidad, porque podrán decir muchas cosas del ingeniero Salvador, la oposición sobre todo, pero lo que nunca van a decir que ha sido corrupto o ladrón. Entonces partamos de ahí. La gente está cansada de la corrupción, está cansada del político tradicional, está cansada de que prometa que va a venir la Sisi y no vino, por las razones que sean. Entonces, ese enorme 49%, a mi criterio, el que más cruce de votos tiene es el ingeniero Salvador Narral. Ya los cruzaron, porque esos 400.000 votos... No, la pregunta es... son los que tiene Salvador. ¿Cuántos votos saca Narrala? ¿Vas a sacar al final? 400.000. Bueno, en las proyecciones dice que de voto duro, porque estamos diciendo de que el partido ahorita es... Vamos a tener, no, y la proyección de como partido, porque mire, poneme los números partamos de la siguiente premisa, mire, ay, aquí la tengo, la abogada Rixi no tenía competencia, en el único lugar donde había competencia, ni papi a la orden. Por eso, ahí fueron a votar liberales. Había competencia entre Narrala y Cali. Ahí es, en el Partido Liberal. Por eso, pero ¿cuántos votos saca el Partido Liberal? Bueno, según las proyecciones va a sacar más de 500.000. Según las proyecciones va a sacar más de 500.000, porque ahí no está escrutado... No llega a los 800. Va a sacar 759.000, según la proyección. Probablemente, sí, probablemente estemos cerca de esa cifra de 800.000. Yo vi anuncios donde Narrala pedía que la gente independiente fuera a votar, que no ocupaba ser liberal. No se dio eso. Pero no, es que los procesos internos... No, le cuento lo que yo vi. Sí. Yo vi que la campaña de Narrala, bueno, usted estaba con Calix, la campaña de Narrala pedía que la gente fuera a votar por él para que no importaba, que no ocupaba ser liberal. Eso no ocurrió. La votación se definió entre Calix y Narrala. Claro, pero es que mire, los que no tienen partido, tradicionalmente ha ocurrido así, no van a votar al proceso interno, porque dicen que no se quieren dar color a algunos y otros no les interesa. Pero ya va a haber ahorita el único candidato que tiene cruce de votos y que puede incluso captar ese 49% de votos independientes es el ingeniero Salvador. Pero ahorita nadie le cruzó el voto.
No, porque es un proceso interno. No, pero él creía que sí. Sí, pero bueno, una cosa es creer y otra cosa es el proceso electoral ya general. Así que nosotros estamos contentos en este ejercicio. Aquí me dice Ricardo Romero de Lebot, el candidato que capte más votos independientes es el que va a ganar la elección. Así es, así es. Bueno, ¿cuántos votos sacó Narrala lleva ahorita? Casi 300,000. Bueno. Va a sacar 400. Porque recuerde que lejanos ahorita, de los 2 millones que anunció. ¿Cuánto anunció? 2 millones para la interna. Por ahí, él decía que tiene 2 millones. no, eso en el proceso general se puede, sí, obviamente. Solo digo lo que él dice. Sí. Yo no estoy dando mi opinión. Él No, siempre no, exagera un vaya, poco. ahí te mandé algo. En la elección interna que participó Yanni Luis Zelaya. Bueno, miren cuánto sacó Yanni Rosenthal. Como 300,000. Un poquito más. Ponelo ahí. Oigan bien, cuando Yanni Rosenthal, miren lo que sacó Yanni Rosenthal. Entonces, 339,000 un voto contra 230,242. Pone al señor Vanegas ahí también. Como 100,000 sacó Vanegas, creo, ¿no? 100,000, algo así. Espérate, ahí te lo estoy enviando. O sea, ¿cuánto lleva Narrala? Porque Yanni sacó 339,000 un voto. Pero es ya la proyección final. Por Recuerda eso. que no ha terminado todavía. No, estoy de acuerdo. Pero quiero saber si a votación a favor de Narrala va a ser exageradamente contundente como él lo había pronosticado, para ver las posibilidades reales de los liberales. Sí, va a ser contundente. Yo digo que sí. Ponelo entonces, Yanni Rosenthal ahí, poneme a Rosenthal. En aquel tiempo sacó 339,000 votos, Yanni, en esas internas. Don Roberto, ¿qué piensa de los liberales? No me gusta opinar mucho de otro partido porque de ahí uno queda mal, pero le voy a ser sincero, el problema es que en caso del como el Partido Liberal que está creciendo otra vez, está aumentando, se siente caliente el esquema ahí, yo creo que ellos debieron haber llevado solamente un candidato realmente interno reconocido como liberal. Es que eso también puede tener mucho problema para la gente del voto duro del Partido Liberal para ir a votar por gente que no ha sido liberal y que viene de otros movimientos, que viene como salvador de un partido que él fundó. Voy a hacer una infidencia, fíjate que yo comparto con usted. Yo le dije a una persona cercana a Calix, le dije, hablen con Calix, hombre, que Calix hable con Narrala y se pongan de acuerdo, Claro. para que fueran fortalecidos. Claro, pero es que cuando uno, mire, yo tengo 78 años de edad y entré a los 21 a la política con Ricardo Zúñiga. Yo les digo una cosa, lo que yo he visto en todo el transcurso de mi partido, de los otros partidos, es que cuando hay gente que dice, yo voy a hacer, yo voy a ganar, esos nunca llegan. Al final, uno tiene que estar muy claro. Otra cosa importantísima de todos los procesos, o se queda callado como Tito Asfura, o hace ofertas reales por beneficio del pueblo. Lo que pasa es que el pueblo ya está hasta aquí, de todas las promesas, de todo lo que uno dice, más medicina, no hay medicinas. Y no estoy hablando solamente de este gobierno, tenemos años de estar en este proceso. Miren, en el caso mío, un ejemplo, mis empleados, esos todos se salieron del Seguro Social y así hay un montón de gente y fueron vivos también porque están gastando dinero, poniendo dinero y yo les doy a ellos un seguro privado para que puedan ellos llegar. Pero es que si santo que no hace milagro pierde feligresía. O sea, así decía Cacho Cepeda, me acuerdo, su amigo también. O sea, no puede ser. Entonces estamos viendo eso en los otros partidos, en todos los partidos. Al final, este proceso electoral va a ser reñido. Este proceso electoral, así como han terminado las primarias, aquí está Libre y el Partido Nacional son los dos que tienen la opción de volver a ganar las elecciones, pero también con no solo promesas, sino cosas que se ejecuten, especialmente los que están en el gobierno. De otra forma,
les va a costar muchísimo ganar el proceso electoral y podría ser el Partido Nacional que vuelve al poder. Poneme los votos del Partido Nacional, si es tan amable. ¿Se mantendrá el Partido Nacional como con los votos que obtuvieron en las primeras o puede Libre revertir esa situación con los votos válidos? La votación nacionalista, ¿cómo la ve? La verdad yo creí que Ana iba a sacar más. ¿Perdón? Creí que Ana García iba a sacar más. Ayer le decía al encuestador, porque a lo largo de los meses, él me dijo que hacían una pregunta a ellos, que decía, ¿va a votar por Ana Hernández, la esposa de Juan Orlando? Y que por eso le salía más alto del resultado. Ya la gente a la hora de la papeleta es una victoria contundente la de Narri y Tito Asfura. Sí. Ahí está Jorge Zelaya que nos está viendo. Saludos a Jorge, que sacó 12.657 votos y Roberto Martínez Lozano 5.048. ¿Cómo queda el Partido Nacional, Roberto Ramón? Yo lo veo fuerte. Yo creo que la lógica es hacer una alianza. Tito debería estar sentado, no sé si ya regresó de viaje porque había visto que había salido, pero tiene que sentarse con los otros, los que participaron y con los que no participaron y con los que le caen bien y le caen mal. ¿Y usted en qué lado está? ¿En los de que le caen bien o le caen mal? ¿A él? Sí. Creo que mal. Pero no le pregunté. No me importa tampoco. No, yo sé, también lo sé, pero no le pregunté. Es que, ¿sabe cuál es el problema mío? Grande. Es que no me puedo callar. Pero es que hay cosas que hay que decirlas. Entonces, yo he estado viendo tantas situaciones en la política que si en el Partido Nacional no hay una unidad de verdad, entonces no tiene opción, pero tiene que moverse rápidamente y hacer ofertas reales. Mire, Tito tiene una ventaja, hizo un buen trabajo en la alcaldía, tiene que vender ese tipo de cosas, tiene que vender qué es el futuro, qué es lo que quiere la gente, pero resolver. Yo estoy cansado de ver a todo el mundo prometer, y años y años y años de esto dentro de mi partido. Y eso no funciona. Y la base del partido es grande. Ahí yo creo que con esos resultados, no sé cuántos irá a sacar al final. ¿Cómo está la proyección de Tito? ¿Tenés algo de eso? 619.000 votos aproximadamente, una proyección. Es menor que la vez pasada, ¿no? de Tito. No sé el dato de la vez pasada. No me acuerdo. Es que la vez pasada el Partido Nacional sacó 1 millón y pico de votos en la primaria. Como 1.200.000. Sí, más o menos, que es bastante bueno para la situación en que estaba. Lo que pasa es que posteriormente se tiene que ir analizando las razones por las cuales los candidatos de general tienen el talón de Aquiles. Y en función de eso viene campaña fuerte y no se puede quedar callado. Tito no debe seguir callado. Tiene que decir y enfrentar y luchar. Como dice Pepe Lobo. Decía Pepe Lobo, como ese es tan pícaro, decía, es que Tito solo sabe decir, papito, papito, te quiero mucho, y con eso no se gana un proceso. El otro día que estuvimos en otra cosa, y hablando de eso, dice, si es que yo me puse de acuerdo con Mel para aumentar los votos, decía, cuando él era candidato. O sea, habría que ver, don Ramón, también, qué se negoció, porque, mire, igual a mí no me gusta opinar también de otros partidos, pero el fraccionamiento que ha ocurrido en el Partido Nacional, y eso usted lo ve, se lo digo porque también lo mira a lo interno del Congreso Nacional, es qué ocurrió o qué negoció con la cuestión de la Fiscalía. Y es ahí donde realmente, cuando uno está comprometido o saben que lo pueden fregar, entonces ahí es donde realmente me imagino yo que él tiene su limitante, y es donde tiene la crítica a lo interno del partido, porque no sale como oposición, sino que dice, como dicen, que le han dicho calladito te mira más bonito. Entonces ese tipo de situaciones es la que realmente lo hace un candidato débil ante la oposición, que debería ser como oposición, ¿verdad? Entonces ese es el complejo panorama que se tiene. Entonces, por eso es que recibe tanta crítica él. Salud. Bueno, yo quisiera tocar otro tema. La suma de todos los partidos que participaron en las primarias del 9 de marzo son 2.500.000 votos aproximadamente, que es el 43% del Censo Nacional Electoral. Sí. En Honduras, históricamente, el voto ha sido entre el 50 y 60% en las elecciones generales.
En las elecciones pasadas subió arriba del 60%, al 60 y pico, que fue una elección muy concurrida. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que va a crecer la participación en el mes de noviembre puede estar alrededor del 15 al 17% más de personas, que representan de 5.800.000 que tiene nuestro censo por 17%, 986.000 personas. 1 millón de personas más pueden participar en las elecciones generales, lo que nos daría 3,5 millones de participantes en el proceso general, de los cuales va a salir ganador el que tenga la mayoría, no necesariamente la mayoría absoluta, porque habrán 3 fuerzas compitiendo. Yo creo, y también no debería hablar de otro partido, pero estadísticamente lo que estoy viendo es que no se sumó nada extraordinario al Partido Liberal y que el desgaste de ya no estar en el poder del Partido Nacional, más los problemas que tuvo con su anterior gobierno, le afectaron en el resultado y bajó los resultados de 1.200.000 a 900.000 que va a andar más o menos al final de la contada, lo cual quiere decir que perdió 300.000 votos. Ahí ya podemos entrar en la discusión subjetiva si esos votos eran inflados o no. El hecho objetivo es que son 300.000 votos menos. Y el Partido Liberal también pierde votación. Hubo más votantes en las elecciones internas del Partido Liberal del 2021 que en estas. Entonces, la tal efervescencia no se ha mostrado en números. Yo creo que el espejismo está en el Partido Liberal. ¿Por qué? Porque además el partido que menos utilizó el identificador de huellas fue el Partido Liberal. Y el que más lo utilizó en un 87% fue Libertad y Refundación. Por tanto, el que más usa el identificador de huellas tendrá por fuerza los resultados más transparentes. El que menos los usa será vulnerable. Los que no se usaron esos votos para poder manipularlos. Esperemos que no, esperemos que al final los que no se, porque según la ley, donde no se usó el identificador de huella, se va a contar el voto por voto. Y eso es bueno para que el pueblo hondureño tenga una medida correcta y real de lo que es cada partido. Y esto es una opinión que la hago, a mí me gustan los números. Y he estado haciendo los escenarios y en efecto, el partido que creció es Libre. ¿Por qué crece Libre? Históricamente Libre ha tenido un voto en las primarias, de las 3 que ha participado, de alrededor de 500,000 de votos. Pero ¿en qué condiciones eran ese 500,000 de votos? Eran en condiciones de un gobierno nacionalista donde, yo recuerdo, Roberto Ramón, los dirigentes nacionalistas en los barrios estaban con los celulares enfrente de la mesa de Libre grabando y decía, si entras a votar ahí, aquí queda grabado y olvídate de ayuda, olvídate del bono aquí. Lo mismo han hecho. Bueno, pero eso no, mostrame una prueba y te creo. Sí. Y yo es que ahora que soy liberal, ya ahora pensás distinto, pero no compartías lo que yo decía hasta hace 6 meses. Pero entonces, igual, hicieron lo mismo. Solo termino. Quiere decir que el crecimiento que hay es porque una parte de la población que ha sido militante de Libre ya no tuvo temor de ir a votar, que era sobre todo aquellos que temían repercusiones del gobierno. Pero hay otra parte que tampoco votó todavía por Libre, que son aquel montón de pequeños empresarios, de hombres que trabajan en empresas, de empleados de maquilas o de fábricas o empleados de empresas privadas que saben que sus jefes no quieren a Libre y prefieren esperarse para el mes de noviembre. Ayer me encontré un señor que me lo ratificó, corredor de seguros, y me dijo, mire Carlos Eduardo, fuimos liberales hasta el 2009, somos libres, pero nosotros no votamos en las primarias. ¿Por qué? Porque si yo quedo en el censo del partido, me afecta mi negocio. Porque a los que le vende seguros, esas las clases dominantes, que son los que compran seguros, y a ellos no les gusta Libre. Ellos prefieren otro partido. Entonces yo auguro que en las elecciones generales,
cuando vote la totalidad de la militancia de nuestro partido y además el pueblo que se ha beneficiado del buen gobierno de Xiomara Castro, que ha inundado el país de obras y que se diferenció de las administraciones anteriores en que aquellas ponían primera piedra y esta está terminando las obras y las está entregando. Xiomara ha hecho un gran trabajo en carreteras, en apertura de caminos rurales, en hospitales y en todo lo que está, en la reconstrucción de las escuelas. Y con gusto. ¿Pasás a ser periodista ahora? No, quiero hacer una pregunta porque como te gustan los números y has de tener una respuesta o algún análisis para la siguiente pregunta. ¿Por qué hubieron tantos votos nulos y blancos? Esa pregunta aquí la tengo. Y blancos en Libertad y Refundación. Te voy a mostrar. Y yo tengo mi interpretación, porque hubo amenazas a los muchachos que les daban becas en las universidades, que les daban el famoso bono, lo mismo que hicieron el Partido Nacional. Y a mí, te lo digo porque yo conozco un montón de gente. Me dice, mire, doctor, yo voy a ir a votar, me dice, no le puedo dar el voto a usted, me dice, porque me dijeron que me iban a quitar la beca, a mi mamá le dijeron que le iban a quitar el bono, que le estaban saliendo. Entonces, no se preocupe, le digo yo, si en las generales si usted mira bien, le digo yo, me da el voto, no hay ningún problema. Te mandé una imagen, Raúl. Ahora bien, el descontento, y eso le pasó al Partido Nacional también, el descontento se manifiesta, y ese es, como dicen, son las vísperas de una tormenta. Te respondo, porque entonces, me estabas preguntando. Sí, entonces, bueno, yo tengo esa interpretación y es ahí donde cada quien puede interpretar a su forma, pero yo te dije la pregunta, entonces, Sí, claro. por lo tanto, yo te quisiéramos que Raúl, por favor, si puede enviarle a producción una foto que le mandé y un videíto que le mandé. Bueno, yo no he querido entrar en ese tema, pero hoy lo voy a decir porque es cierto. Los movimientos del Partido Libertad y Refundación diseñan las papeletas y las firman. Y la papeleta, vamos a irnos al caso de aquí, del Distrito Central. La papeleta del Distrito Central que se aprobó no es la que se imprimió. Hay un tema que hay que reclamarle a Cosette y a los 3 magistrados. ¿Cómo es que lo diseñado y aprobado por todos dentro del partido no es lo que se imprime? Y no está Marlon ahí. Marco, ahí te lo envié. Es responsabilidad de los 3. Yo ahí no quiero entrar. Eso es lo aprobado. Así, donde las casillas de los candidatos son en blanco y están abajo. Eso fue lo que se aprobó. ¿Qué fue lo que se imprimió? Mostré el video a continuación, por favor. Miren, al lado pusieron una casilla en blanco. Y ese voto para Aldana es nulo. Pero la intención es votar por Aldana. Esa es también parte de una conspiración que hay contra nuestro partido, como fue la conspiración del 9 de marzo, porque quien dirigió, quien en una entrevista dijo de que ella se iba a encargar del transporte fue Cosette, quien preside el Consejo Nacional Electoral y que es representante del Partido Nacional. Ella lo dijo, yo quisiera que alguien me mande el video para mostrarlo aquí. No son palabras mías. Y dijo, por primera vez lo vamos a manejar, porque antes que hacía el Consejo Nacional Electoral, Roberto Ramón y Yahvé, le daba el dinero a los militares y ellos se encargaban. ¿Y no les dieron esta vez? No, ellos lo hicieron. Ella firmó el contrato y ella pagó. Yo creí que le habían dado. No, ahí está también parte de la investigación. Sí. Porque usted lo dijo, ¿cómo es que se da a un contrato, a una empresa que ni siquiera tiene permiso del HITT para ser transportista, que no tiene camiones, que lo que tiene es buses y se le dan, no sé si fueron 60, 70 millones? Ahí se puede interpretar con una mente un poquito acuciosa que pudo haber algún interés, ya sea económico o político. Claro. No sabemos, no hay que especular. Que se investigue. La muestra que te doy, ese voto que tú acabas de ver ahí, es con intención Aldana, pero es declarado nulo. Pero, esta es la respuesta a tu pregunta. Pero a nivel presidencial no era así. O sea, pero a nivel presidencial es menor. Pero es que ahí, a nivel presidencial, cuando dices, es una cantidad significativa, Carlos Eduardo, a nivel presidencial. Porque eso
es a nivel local, te estoy hablando a nivel presidencial. Mira, hermano, yo te dice como para muestra un botón. Sí. Ahí está el botón de muestra. Pero no, que pero a nivel, tu pregunta, pero a nivel y que presidencial, eso ha generado un problema. Pero a nivel presidencial no fue así. Bueno, pero aquí vamos a ver a nivel presidencial. Entonces, la situación es que, ojo, a nivel presidencial, a nivel nacional, entonces, a nivel presidencial, Rixi tiene 528.379 votos contados hasta este momento. Y los votos blancos son 81.000, que es que alguien lo eche en blanco, que es voto de partido. ¿Y el nulo? El blanco es de partido, el nulo es la mitad, 6%, 46.000. Son más de 120.000. Bueno, pero miremos el histórico de blancos y nulos. No es así como que se multiplicó por 10. Lo que pasa es que están, como parte de la estrategia de ellos, queriendo demeritar la votación de libre. No es eso. La mera verdad es una pregunta que hice. Y yo te respondo. Ya te respondí con un ejemplo y ahora te dice respondo Antonio con Rosa, mi criterio. buen día, ¿cómo se pajea Carlos Eduardo? No llegaron ni a 600.000. A eso restarle 200.000 blancos y nulos que sí son reales, dice Antonio Rosa, Antonio Morro. A contar, Antonio, ¿cuál es el apellido? Rosa, Toño Morro. Métase Toño Morro a la página y cuente para que se dé cuenta que ni la cuenta hizo bien para hacer ese comentario. Y cuando uno habla en tele hay que tratar de ser serio, responsable y mandar datos correctos, como los que yo presento aquí, que yo reconozco que el Partido Nacional como partido puede terminar sacando más votos que Libre. Y es que yo siempre he creído que el Partido Nacional es un partido fuerte, con militancia, además con vocación de poder, y que a pesar de los problemas que ha tenido, saque 900.000 votos, muestra que es con quien vamos a pelear la presidencia. La lucha va a ser entre Rixi y Papi a la orden. Ese es mi criterio personal. Porque Salvador ya los 2 millones que tenían, solo tenía al final el 25% de lo que él creía. Porque él es, como dije una vez en este programa, él cuando se ve en el espejo, ustedes han visto una caricatura, que hay un gatito que se ve en el espejo y que ve un león al fondo. Ese es Salvador. No es tan grande, no es tan poderoso y no es tan inteligente como él cree. General. El candidato de Yahvé. Ricardo Castillo, la ventaja de los cachos es que ponen un burro y votan por él. Y no me refiero al que usa burros. Casi no. Es que está en Honduras, Roberto. Aquí está ya. Aquí está porque está viendo el programa. Mire, va a pasar un fenómeno y don Roberto no me deja de mentir. El fenómeno que va a pasar es lo que le pasó al Juan Orlandismo. O sea, la inconformidad que hay, porque hay que mirar todas las situaciones, no podemos desconocer el descontento que existe en una buena parte de la población. Lo que pasa es que es lógico, cuando uno está inmerso en el partido, lo mismo decía el Partido Nacional, no, nosotros que vamos a ganar, pero la factura y el desgaste que le ha pasado en estos 3 años ha sido enorme, porque aunque quieran desconocer, el narcovideo afectó enormemente, no haber traído a la Sisi afectó enormemente, la falta de empleo ha afectado enormemente, que no se han resuelto los problemas de inseguridad como el pueblo hondureño quiere, ha afectado enormemente. Y esa polarización que ha tenido entre uno y otro lugar ha afectado enormemente. Eso no tenemos que desconocerlo y hay que mirarlo fríamente. Entonces, claro, todas esas dudas se va a despejar el 1 de noviembre de este año, que esperamos, y volviendo al tema original, que el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas hagan su rol, porque de una u otra forma fallaron. Las investigaciones van a decir muchas preguntas que nosotros podemos tener. Y las preguntas es, bueno, ¿por qué se falló en la logística? ¿Por qué los militares dicen que el CNE y el CNE dice que los militares? Entonces, eso dejémoslo a los entes investigativos, que espero yo que la Fiscalía, porque también la Fiscalía está lastimosamente, es la percepción del pueblo, está también politizada, pero hay buenos fiscales, hay muy buenos fiscales que pueden hacer el trabajo científico sin injerencia de la Fiscalía General.
Entonces, eso es lo que ocupamos, la certeza de que va a haber un proceso electoral sin este desastre que hubo ahora. Y que las investigaciones lleguen hasta el último eslabón, porque ahí fue un montón de hechos que se fueron confabulando, retraso en la impresión de papeletas mal diseñadas, darle toda la operación logística a una empresa que probablemente no tenía la capacidad, y después, ¿quién dio la orden para que esos militares anduvieran? Algunos, porque los de la escala básica no hay que culparlos. Cuando dicen las Fuerzas Armadas, no son todos. ¿Por qué esos militares andaban paseando en esos rapiditos? Cuando del Infop a Colonia Miraflores, del Infop a la Kennedy, ni 10 minutos están. O sea, ¿quién dio la orden para que esos militares de escala básica anduvieran paseando en ese transporte rapiditos? En algunos casos, en otros casos ni siquiera ellos andaban. Entonces, ahí hay que investigar. O sea, yo quiero ser ecuánime, no quiero parcializarme ni decir, bueno, es culpa de solo los militares o es culpa del Consejo Nacional Electoral. Hay que investigar porque está en peligro la democracia. Ya eso había pasado en otros países, aquí nomás, cuando no se habían consolidado algunos gobiernos, como el que tenemos aquí nomás en Nicaragua. Entonces, no podemos, la clase política no podemos, y aquí está, bueno, dos ilustres políticos, don Ramón y Carlos Eduardo, no podemos equivocarnos nuevamente como en el 2009. Mire el desastre que pasó cuando los políticos a veces se quieren imponer y quedarse a costa de lo que sea. Pasó en el 2017 también, pasó en el 2009. Parece que no entendemos la lección y no hemos sido lo suficientemente responsables para hacer las cosas como la democracia manda, que gane el que el pueblo quiera. Don Ramón, ¿qué piensa de los votos blancos y nulos en todos los partidos? Yo lo voy a hacer sinceramente, creo que nos salimos un poquito del tema original, pero ya a estas alturas no estaría ni discutiendo esto. A estas alturas me estaría preparando para lo que viene, las opciones que hay, cómo puedo mejorar, cómo puedo cambiar el mensaje. O sea, eso haría yo en un proceso electoral si es que se lleva a cabo. Con él siempre he dudado por la situación de crisis que ha habido. Esto, sinceramente, de qué ha pasado en este proceso interno, hay que aclararlo de verdad, es en serio. ¿Es que es primera vez que pasa desde los 80? Es primera vez, así es. Pero siempre puede suceder otra vez al final el proceso que viene general. O sea, es delicadísimo. Claro. Entonces, la historia nos dice que el manejo de las Fuerzas Armadas durante, no sé si fueron 30 años o algo por ahí, fue exitoso. O sea, yo antes decía, no, estos van a... Cuando el Partido Liberal, el Partido Nacional decía, los militares ya están con el Partido Liberal, van a organizar bien las urnas y se las van a cambiar. Porque como venían en los camiones militares, ¿verdad? Hoy no fue así, pero pasearon por todo Tegucigalpa y por todo San Pedro Sula y otros departamentos. Eso ya es historia. Yo me acuerdo una vez de la alcaldía que decían que Toño y Chano venían detrás de un convoy militar. ¿Se acuerda de la historia? Sí. Bien, voy a ir a la pausa. Antonio Molina, buenos días, Raúl, y a sus invitados, en especial a don Roberto. El espejismo no solo es en el Partido Liberal. En las elecciones generales el voto será para sacar a uno y no por creer en un candidato, y eso es lo que puede favorecer al candidato del Partido Nacional de Honduras. Merlin Andrade, dice Merlin, buenos días, saludos a Roberto Ramón, a Yahvé Savillón y a uno de los políticos más brillantes de Honduras y por supuesto Libertad y Refundación, Carlos Eduardo Reina. Salvador es inestable y abandonó la lucha en el 2017, fraude. Los independientes no lo creerán ya y votarán por la mejor propuesta seria y con capacidad. Rixi Moncada, dice Merlin Andrade. Por otro lado, dice aquí Juan Pablo, dice, el Partido Nacional y Liberal tienen votos nulos y blancos también sumados. Es un montón de votos. Raúl, con todo respeto, dice don Manuel Cuba, un saludo a los invitados y al gran líder de la nueva corriente, Carlos Eduardo Reina. Creo que será una pieza clave y fundamental para el partido en el Congreso. Con todo respeto, porque usted es liberal, pero lo peor que le ha pasado al Partido Liberal es tener a candidato a Salvador Narrala.
Y dice Moisés, ¿qué valor el de Yavet? Decir que tiene 15 años de estar en la llanura y tiene 12 de ser diputado por Libre. Raúl, buenos días. Dígale a Carlos Eduardo que se está pajeando solo como partido con esos datos proyectados, no reales. Libre a través de su candidata Rixi posible que llegue a un valor de votos, pero eso es solo su caudal universal de Libre. 500,000 votos menos el 3%, margen de error, y las generales saben que no van a crecer más. Cada partido a lo interno decreció. El reto será en las generales que el 36% del voto del país es independiente. Serán quienes decidan la elección. La precandidata Rixi Moncada señala que existe una conspiración desde el Consejo Nacional Electoral para perjudicarla al ser la candidata con más votos. Lo sucedido en las elecciones primarias con las maletas electorales, ¿a quién perjudicó y a quién benefició, Carlos? Mira, yo coincido totalmente con la apreciación de Rixi, porque fue realmente irresponsable la reacción de quien dirige el Consejo Nacional Electoral, responsabilizando a Rixi del error de ellos. Entonces eso ya llama la atención. Aquí hay una lucha por el poder. Aquí estamos luchando por volver a los 12 años que tuvimos o por continuar con un gobierno que produce obras y que defiende los intereses nacionales, como lo hace Xiomara y como lo hará Rixi Moncada. Y cuando vemos luego la información de cómo fue el manejo y que le quitaron a los militares la responsabilidad de manejar el transporte, y vimos cómo en una gráfica que presentó la propia candidata ayer, nos damos cuenta de que en todo momento estaban atrasados los procesos de impresión. ¿Cómo es que no habían reaccionado? ¿Cómo es que contratan empresas, imprentas o no sé qué tipo de negocios para imprimir los votos? Y todavía nos damos cuenta que a las 12 de la noche estaban imprimiendo. 12 de la noche del sábado, 8 de amanecer 9, seguían imprimiendo. ¿Y es responsabilidad de quién? Miren, yo les voy a contar algo. Allá en el 2017, cuando las elecciones las dirigió, las presidió David Matamoros Watson. Él es el presidente. Yo era miembro de la Comisión Electoral del Partido Libertad y Refundación. Yo era vocero de la Alianza y no me dejaban entrar al salón de conteo. ¿Por qué? Y le pregunté a Eric Rodríguez, liberal, que yo conozco y hemos tenido una relación amistosa. No, es que no puedo ayudarte a entrarme porque es orden de David Matamoros Watson. Porque quien preside es el administrador, es el que tiene el poder, aunque sea un ente colegiado, donde se definen las grandes líneas de manera colegiada. La administración y la toma de decisiones recae en la presidencia, como lo dejó claro la consejera Cosette cuando dijo lo que dijo en el video que te acabo de mandar, Raúl, que es un video donde ella dice, para que las cosas queden claras, ahora soy yo y somos nosotros aquí los que vamos a manejar el transporte. Ponelo, Marco. Alejándose de los militares. Y eso lo dijo ella. Antes de que el general Roosevelt Hernández Aguilar conteste respecto del transporte, quiero recordar en general al pueblo hondureño y también a los medios de comunicación que los proyectos en que se estructura el presupuesto especial de ejecución de elecciones primarias, todos son rectorados por el Consejo Nacional Electoral, incluido en el de transporte, que es en el que básicamente nos colabora las Fuerzas Armadas con el civismo y con la entrega que siempre hacen. Así que de esa manera los detalles del proyecto de transporte son gerenciados desde el Consejo Nacional Electoral. Tenemos personas que lo están diseñando y que se conjuga, por supuesto, con la labor del Centro Logístico Electoral que dirige precisamente la dirección electoral que acaba de describir el consejero. Detalles logísticos y demás, algunos se pueden revelar y otros no.
no podemos decir dónde van a estar nuestros instructivos, dónde no van a estar, aunque por algunas cosas pueden concluirlos. Tenemos también calificaciones de entidad de seguridad nacional y pues definimos las rutas y todo en conjunto, pero es el Consejo Nacional Electoral quien conserva la gerencia de esos proyectos y es importante que todos lo sepan y que sea precisado también cuando se hacen algunas preguntas para que nos entendamos bien en qué lugar está cada quien. Alma es el líder. Más claro, no canta un gallo, como hubiera dicho alguien en aquella época del gallo colorado. Ahí está la confesión de partes, relevo de pruebas. Ella confiesa que ella como presidenta del Consejo Nacional va a manejar eso. Ajá, y sale diciendo que es culpa de Rixi. De ahí ya la mente acuciosa nos hace pensar que hay una mala intención. Y cuando sumas las papeletas mal impresas y que llegaron a última hora distintas a las aprobadas, ahí te das cuenta que hay ya varios factores que están jugando en contra de Libertad y Refundación. Y eso es algo que hay que dejar claro. Entonces, yo tampoco puedo ser hoy juez y decir, ella es la responsable. Ella es la que debe de pagar la responsabilidad. Pero yo sí soy de los que creo que debe de haber una investigación y que el Consejo debe ser investigado. Y también la Fuerza Armada y todas las partes. Porque no podemos ir a elecciones generales en noviembre con este temor de que se repita algo que nunca había ocurrido. Y miren, yo recuerdo algo, una frase antigua, no sé si usted la recuerda, Roberto Ramón, cuando Beto Reina, cuando salió de su gobierno, dijo, antes de mi gobierno, un militar cerca de una urna era una amenaza. Después de mi gobierno, un militar es una garantía. ¿Por qué? Porque ya estaban subordinados al poder civil, como lo están hoy las Fuerzas Armadas, como deben de estar siempre. Que lamentablemente hubo un golpe de Estado en el 2009, al que ya no le llama golpe de Estado. No, sí es golpe de Estado. Lo que pasó en el 2009. No, es golpe porque de a mí Estado. me preocupa y me da tristeza, hermano. No. Pero te voy a decir algo con el cariño que te tengo porque somos amigos. Que me da tristeza que tu discurso cada día se parece más, no al de Roberto Ramón, sino al de Tomás Zambrano. No. Yo decía la vez pasada. Ahí estás equivocado. Solo déjame terminar. Decía la vez pasada que yo miraba una entrevista de Jorge Cálix, cuando era tu candidato, tu precandidato. Decía y repetía todo lo que Tomás Zambrano 2-3 horas antes había tuiteado. Entonces yo le comenté a un periodista, yo no sé para qué entrevistan a Jorge Cálix, mejor entrevistan a Tomás Zambrano, que él va a decir lo que Cálix repite al minuto. Y ese es el gran problema de cambiar de posturas. Y es algo que yo, Carlos Eduardo Reina, no voy a hacer nunca. Yo espero que el pueblo hondureño sepa dónde voy a estar el otro año, dónde voy a estar el año siguiente. Esos candidatos como el del Partido Liberal, que no se sabe dónde debe estar el otro año, o de dónde viene. Se ha pasado en cuántos partidos, Salvador. Estuvo con el PAC, de ahí pasó en la alianza con Libre, levantaba la bandera de Libre. ¿Te acordás de que la levantaba? La levantaba como la levantabas tú y como la sigo levantando yo. De ahí pasó a levantar otra vez la de Libre en el 2021 y ahora la del Partido Liberal. Bueno, eso es un derecho que tiene todo el mundo de poder cambiar de opinión, pero en política es importante para que usted sepa, pueblo hondureño, señora que ve este programa, amigo, joven que ve este programa, que los políticos deben de tener coherencia para que usted sepa qué esperar, porque la frustración del pueblo hondureño es que le dicen una cosa en campaña y otra cosa lo hacen después. Y si son capaces de cambiar de partido con tanta facilidad, imagínate qué más fácil será cambiar de posturas y decir, no, es que eso que prometí ya no se puede hacer. Hay algo importante que hay que reconocer ahorita, porque casi ya se repite el discurso de los cachurecos, que el gobierno de Libre es impopular. 55% del pueblo hondureño apoya al gobierno de Xiomara. Y eso es antes de haberse resuelto la crisis provocada por el tema de la extradición. Tema que es el mismo tema de hoy. A mí me da la impresión, Raúl, brevemente, que como fracasaron en decapitar las Fuerzas Armadas el año pasado, queriendo vincular al general Roosevelt Hernández con el narcotráfico, lo que provocó la crisis con Estados Unidos y que por instrucciones de Xiomara y de Donald Trump
Allá el presidente Zelaya, en representación de Xiomara, y el asesor de Trump resolvieron. Es otra cosa que le duele a un sector conservador de este país. Le duele que haya sido Mel quien ha llegado a conversaciones y acuerdos beneficiosos para Honduras con el gobierno de Trump. Con el gobierno de Biden había mala relación. Biden estaba siendo metido en la campaña interna. Trump es un hombre pragmático, tiene problemas más grandes en el mundo, tiene que resolver problemas con Europa, la guerra de Rusia, con Ucrania, etcétera, etcétera. Honduras se resolvió en unas semanitas y ahora, como no pudieron volarse al general, ahora lo quieren responsabilizar a él y a Rixi de este error, que claramente lo confiesa Cosette, que ella es la responsable. Doctor. Bueno, número uno, me ofende que me digas que mi discurso es igual que el de Tommy. No. Y yo te recuerdo, Carlos Eduardo, cuando vos estabas en el Partido Liberal y acompañaste a Yani, muy buena persona, y te pasaste para Libre. Eso es normal. Yo siempre he sido coherente con mi discurso. Y siempre critiqué al Partido Nacional en su momento cuando lo dirigía Juan Orlando en el narcotráfico. Y voy a seguir criticando ahora lo mismo, que hay ciertas personas involucradas o presuntamente involucradas en eso. Critiqué al gobierno pasado cuando despacharon a la Maxi. Y critico ahora cuando este gobierno incapaz no quiso traer a la Sisi. Entonces eso se llama coherencia. O sea, lo que es malo ayer va a seguir siendo malo ahora. Entonces eso no es cambiar de discurso. Y si vos te fijas todas mis declaraciones, y te lo digo honestamente, a mí no me vayas a meter en el mismo discurso que el que está haciendo el jefe de bancada del Partido Nacional. Yo soy de una sola postura. Y la postura es, no trajeron a la Sisi, hay problemas con ese video. Claro que los hay. Hay situaciones que por la presión popular resolvieron, obviamente que algunos... El mismo discurso no, es el pueblo, no es el pueblo, Carlos Eduardo. Entonces, ¿cómo iban a hacer semejante barbaridad? Iban a renunciar al tratado de extradición. Ni un solo día hemos estado sin extradición. Yo te dejé hablar. Entonces, a la cuestión es a lo que vamos, que yo siempre he sido coherente con mis principios, porque eso es lo que me voy a llevar a la tumba y el buen nombre que le voy a dejar a mis hijos. Y sé que sos un hombre honrado. Y yo por eso me puedo parar y ando con la frente en alto. Entonces, no es que he cambiado de discurso, y te lo digo, y me extraña que digas eso, que dice que ahora yo no estoy diciendo que el golpe de Estado, por favor, Carlos Eduardo. No lo dijiste ahorita. No, es el golpe de Estado. Lo pasado en el 2009, dijiste. Lo pasado, no, bueno. Como pero que si no aprendió, no, casi echándole la culpa a lo Mel pasado también. en el 2009, para que estés contento, lo pasado en el 2009, en el golpe de Estado, el fraude que ocurrió con el Partido Nacional en el 2017. O sea, ¿Y en el 2003? Bueno, y en el 2013. Entonces, te estoy diciendo las cosas como son. Yo no he cambiado de discurso. Entonces, por eso la clase política ha perdido realmente. Y ahora, y te voy a confesar algo, cuando me dicen en la calle, diputado, adiós, entonces, ¿sabe qué? Le digo, venga, mejor dígame mi nombre o dígame doctor. Porque ahora la clase política, ganado a pulso, se ha desprestigiado tanto, porque mire ahorita, cómo nos vuelan maceta día y noche porque no hemos ido a sesionar. ¿Y es culpa de los 128 diputados? No, es culpa de la Junta Directiva que convoca. Si la ley y el reglamento ya lo dice, se paró 4 meses el Congreso Nacional y es culpa de los 128 diputados. No, es culpa de la Junta Directiva que convoca. Entonces, son las situaciones que la gente debe de saber. Cuando yo por eso no generalizo, cuando dice, bueno, haber responsabilidad de las Fuerzas Armadas. No, no es todas las Fuerzas Armadas. Probablemente es una cúpula. ¿Y sabes por qué le caen todos los marimbazos a Rixi, a la abogada Rixi? Porque no es ético, no es moral que ella esté
siendo ministra de Defensa, que en la cadena de mando la presidenta, la ministra de Defensa y después el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso, si ella hubiera sido correcta, ella hubiera renunciado antes, porque ella es juez y parte y todos, ya sea directa o indirectamente, también la relacionan con eso. Entonces, ¿de qué vamos a hablar de ética y de moral cuando no es correcto que ella esté detrás de la institución que también indirectamente se va a tener corresponsabilidad en este proceso? Así que hay que hablar las cosas como es para no dejar esa nebulosa así en el pueblo hondureño, más en un canal y en un foro tan visto como el Canal 11. Claro. ¿Me das un minuto? Sí, un minuto, porque tengo que preguntarle a don Roberto. Yo no digo ni repito las cosas que dice Tommy, pero las repito otra vez. Y es que no es Rixi, no es la ministra. No, permitime. No es la ministra. Yo también te dejé. ¿Qué quiere que Vamos diga a ver, que no? ¿qué se determina como ético y moral? Lo que la ley permite y lo que la ley prohíbe. Y la ley no prohíbe que no es... dice. Decime en qué momento la ley le prohíbe a ella ser ministra de Defensa. En ningún momento. Y si te fijas, pero ahí el te sumas al constitucional discurso no. de los socios que con lo que El porque ustedes artículo hicieron, constitucional escuché, lo dejó abierto así. Yo te escuché, hombre. Sí, el artículo Pero yo constitucional. te escuché, hermano, no te molestes. No. Los hechos son hechos. La ley no le prohíbe ser ministra hasta 6 meses antes de la elección general. Pero ¿Sí no es o no? ético. Pero no es eso es un ético. calificativo subjetivo tuyo que sos oposición a ella. No es ético. Bueno, ya ves. Tus socios con los que te reunías en Zambrano, con los que quisieron robarle al Partido Libertad y Refundación el triunfo, solo lo que te gusta, es que no te gusta ofender. escuchar. ¿Está hablando de socios de qué? ¿Cuáles socios? Políticos, con los que se aliaron para arrebatarle a Libre la presidencia del Congreso. No. Con ellos son los que han articulado eso, porque ellos cuando Juan Orlando era candidato para la reelección ilegal, también era presidente de la República. Y era ético que siendo presidente de la República. No es ético. Bueno, pero... No es ético. Lo decíamos. Claro que lo decíamos. Y así como lo dije. ¿así? Y así como y se los decía. Claro, mira, ves, y quién ponía en el pecho cuando estaban los actos de corrupción y cuando estaba Juan Orlando. Yo nunca te miré actuar con esa beligerancia que estás ahorita. No. Cuando nosotros andamos dentro del Congreso Nacional y le decíamos las cosas. Es que yo no era diputado, hermano. No, claro, pero... yo no podía estar dentro del Congreso Nacional. Pero bueno, pero yo así le decía yo a los mismos, a la cúpula de Juan Orlando. Nunca he sido diputado. Poníamos el pecho y le decíamos que eso era ilegal. Sí. Ahora... Eso se llama ser coherente. Si le decía yo a la decía de Juan Orlando. Repito, lo ilegal era la reelección, pero no es ilegal que Rixi sea. Pero no es ético. Pero es que eso es una opinión particular tuya. Porque lo legal es legal. Si fuera ilegal, además no sería ético. Pero para vos, todo lo que haga Rixi va a ser malo porque sos oposición. Así es, esa objetividad se ha perdido. Simple y sencillamente no. Pero esa es tu opinión, sí, yo te la respeto. Y yo igual. Igual. Pero la ley dice que no es ilegal. Bien, don Roberto Ramón, aquí le hacen una pregunta. ¿Por qué no dicen que los mayores atrasos fue por lo tardado en aprobar el presupuesto, lo que acortó tiempo de adjudicación? Falso. Retrasó por el interés de manipular dictámenes para darle a la ENAG, la imprenta del gobierno, la impresión de las papeletas. Retrasos porque el consejero de Libre tiene por táctica incendiar el Consejo Nacional Electoral con el fin de desatar el caos. El transporte es obligación constitucional de las Fuerzas Armadas, a quien obedece el jefe del EMC en asuntos electorales si él mismo niega sujeción al Consejo Nacional Electoral, al Consejo Nacional Electoral o a la ministra de Defensa. Es que ese es el problema, ese es el meollo. Lo que se tiene que hacer es definir qué pasó. Aquí todo se esconde, todo se tira como una alfombra sobre toda la porquería que está abajo, pero siempre apesta. Igualito. Entonces, usted lo que tiene que hacer para darle tranquilidad a los partidos, darle tranquilidad
a las Fuerzas Armadas, darle tranquilidad al CNE y darle tranquilidad a un proceso electoral que viene, si Dios quiere, en noviembre, para no llegar con este mismo problema después de 8 meses son, ¿verdad? Desde ahorita el proceso electoral, que no se sabe nada. Aquí todo el mundo se echa al muerto, pero nadie acepta al muerto de él. Aquí todo es un problema grande. Honduras en este momento está constantemente en una anarquía. Esto no es crisis, es anarquía. Y las anarquías muchas veces le convienen a ciertos sectores políticos, económicos y sociales. Aquí decía algo Carlos Eduardo, interesante. Aquí no solo es culpa de las Fuerzas Armadas o el CNE o de los partidos. Aquí hay un grupo económico, político, que tiene, que se parcializa cada vez con el gobierno de turno. Pero también tienen un problema grande, que les encanta definir a quién ponen y a quién quitan. Y por eso es que este país tampoco avanza mucho. Aquí yo llego al poder y yo mando y yo decido y se acabó y me junto con el pueblo. Es que la obligación de un político es el pueblo, no son los empresarios privados, no son los banqueros, no son otros sectores. Tiene que cambiar la política en Honduras. Bueno, yo ya tengo 78 y como dicen aquel dicho, lora vieja no aprende a hablar. Pero en este momento los políticos debemos cambiar nuestro esquema hacia el pueblo. ¿Cuál es el problema más grande que hay en Honduras? El hambre. 60% creo que está, o 75, 70% es pobreza. 69 está. ¿Perdón? 69 está. Sí. 60% extrema pobreza. No tiene oportunidad los niños que están en la extrema pobreza. ¿Qué tiene opción? Es ese mareros, que es el mejor negocio para ellos, pero si están muriendo de hambre, con padres irresponsables que embarazan a una mujer con 5 diferentes padres, hombres. Se tiene que definir qué es que queremos los políticos. Mire, tanto hablamos de China, de de lo otro. ¿Y qué hicieron cuando Mao Zedong? Lo primero que hicieron es dedicarse a producir su comida. Punto. Un pueblo con hambre es un enemigo constante de cualquier gobierno. Un pueblo satisfecho, que el hijo pueda comer decentemente, que la familia pueda mantenerse en el trabajo. O sea, la realidad es que los políticos tenemos que cambiar el esquema, no solo estar hablando de esto, de lo mismo, que al final no le da ninguna opción al pueblo. Y sinceramente, esto lo que pasó, en serio, a mí me preocupa cuando veo, y aquí nos guste o no nos guste lo que estamos tratando, pero en el fondo todos tenemos el mismo pensamiento. ¿Qué pasó en realidad? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Por qué los que son responsables de un lado o de otro continúan en este proceso? ¿Por qué no respetamos la Constitución? ¿Por qué no respetamos lo que ha sido bueno en el pasado y ahora lo arruinaron? O sea, no podemos fingir demencia, Raúl. Ya no estamos en esa etapa. Aquí si un proceso va así como pasó ahora en estas primarias, no va a funcionar un nuevo proceso electoral. Y entonces está en peligro la democracia de Honduras. Me voy a hacer la última pausa. Me dice don Nelson Castellanos, que es el presidente de la MON. Dice, líder, pregúntele al doctor Savillón, mientras Calix tenía Copeco y IP para el diputado era el mejor gobierno. Cuando perdieron el control cambió el discurso. ¿Cuál moral, diputado? Le dice. Saludos, Nelson. Aquí está el señor Melvin Herrera. Hola, Raúl, buenos días. Dígale a Carlos Eduardo que el artículo constitucional 240, numeral 3, dice que no puede ser elegidos presidentes de la República los jefes superiores de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de policía y seguridad del Estado, y termine diciéndole que el artículo 20 de la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas dice que el alto mando militar lo constituye el presidente de la República, el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor conjunto. Dígale que la limitación de Rixi para haber participado es estrictamente de carácter legal y no de carácter ético. Tuvo y sigue teniendo prohibición constitucional para haber participado en el proceso primario. Saludos. Raúl, dígale a Carlos Eduardo
que la presidencia del Congreso se elige por mayoría de votos y no a través de patadas, como lo impusieron al señor Redondo, 84 votos es más que 46 y eso no hay forma que cambie la percepción del pueblo hondureño. Impusieron a Redondo a patadas y no a través de votos. La exdiputada Valesca Zelaya, con ella voy a la pausa. Saludos a Valesca, hasta Miami. Hola, saludos a los amigos que te acompañan hoy. Las elecciones pasadas, Libre ganó la presidencia gracias a una alianza estratégica con otros sectores de oposición cuyo objetivo principal era derrotar al Partido Nacional que compitió en solitario. Esta unión permitió consolidar el voto opositor y capitalizar el descontento con la gestión anterior. Los que prestaron el voto que no tienen partido se van a dividir entre los partidos que participarán en las generales. Para las próximas elecciones, Libre enfrentará un panorama distinto al ir sin alianzas, lo que va a fragmentar sin duda el voto de la oposición y hacer más competitivo el proceso de elecciones. En este escenario, el Partido Nacional, si logra unificar sus bases y captar votos de sectores indecisos, la participación de los otros partidos y movimientos puede influir en el resultado, ya que la división del voto opositor podría favorecer a quienes logren mantener una estructura política sólida y movilizar a su electorado de manera efectiva, y esa capacidad la tiene el Partido Nacional, que ha demostrado con la votación su gran organización, dice Valesca Zelaya. Me dice don Alex Navas. Raúl, buenos días. La CICI no ha venido porque hay leyes que no se han aprobado en el Congreso Nacional y la mayoría de los casos que presentó la MACI han imputado a diputados del Partido Nacional y Liberal y han implosionado los acuerdos para aprobar la ley de colaboración eficaz, la reforma del Código Penal y la inmunidad parlamentaria. Saludos al doctor Yaved, un compañero en el combate a la corrupción. Fíjese que su servidor fue el que, con la comisión que todavía me honra presidir, no sé si cuando hagan los cambios, su servidor fue el que metió que revisáramos la inmunidad parlamentaria. Yo metí ese dictamen. Para bueno, que y aquí le reconoce. Pero ahí está, dormido. Entonces y concuerdo con Navas en lo siguiente. También hay una corresponsabilidad del Congreso Nacional. De eso no hay que ser ciego. Entonces, pero ahí es donde el pueblo hondureño quiere saber, bueno, pongamos a discusión la inmunidad parlamentaria y miremos a ver cuántos diputados están a favor. Fíjese que la ley de colaborador eficaz, igual la dictaminamos favorablemente en la comisión. ¿Y qué ha pasado? No ha sido sometida. ¿Qué dice que no hay los votos? Bueno, queremos saber cuáles con nombre y apellido, cuáles son los diputados que van a votar en contra o que se van a abstener. Entonces, ese tipo de cosas el pueblo debe de saber, pero debemos de agendarla. Se nombró una comisión hace casi 2 años para revisar el Código Penal. Es una comisión especial que la nombró el presidente del Congreso, pero ni siquiera un tan solo informe ha dado en qué se avanzó esa comisión y no se ha dictaminado absolutamente nada. Entonces, eso es lo que ocupamos para que ya no se diga que X diputado de X partido es la que se opone. O sea, el pueblo hondureño necesita saber que un nombre ha pedido cuáles son los diputados que están a favor y en contra de eso. Doctor, ¿sabe lo que pasa? Que al final nosotros vimos eso. Yo no fui diputado mucho tiempo, nunca me gustó mucho. Pero al final el problema es del sistema, de la gente que está ahí, de muchos diputados, no en general, porque no generalizo, muchos diputados que tienen los pies en arena movediza. Así es. Y que al final se aprueban esas cosas y otros que aunque no los tengan ahorita, pero están pensando que cuando salga le van a aplicar, si se aplica la ley de colaboración. Entonces, todo el problema que hay en Honduras también tiene mucho que ver con la impunidad del sistema judicial. Así es. Mire, yo tengo un caso. Me llama el abogado, me dice, ya está lista, dice, a favor suyo la resolución, pero dice
no sé si es la juez o el juez, que la mamá está enferma y necesita 500,000 lempiras. O sea, ese es el problema del sistema judicial, porque tenemos un montón de gente que está mencionada, que está acusada, pero nada avanza. Mire, no hay peor cosa que ciertos bancos que controlan el sistema judicial hace 40 años. Yo estoy dando esto porque yo tengo esa experiencia, la he vivido. Vamos a prorrogar esto, porque así pasa el tiempo, y cuando llegue Raúl Valladares, que va a ser el presidente de la Corte, el presidente del país, me va a ayudar a resolver el problema. O sea, sinceramente, que aquí hay tantas cosas, que aquí lo que se necesita, algo así como Bukele, una dictadura de ese tipo que ponga orden. Porque un país donde no tiene orden y disciplina, el sistema, cualquier sistema no funciona. Y podemos estar soñando en procesos y esto, pero el Partido Nacional pierde. Me hicieron fraude. Es lo primero que decimos todos. No hay limpieza de los procesos, pero tiene que haber un sistema que se aplique. Pero creo que una golondrina no hace verano. Y lo que estoy hablando yo se lo lleva el viento. Saludos, dice Lema Morazán, el colega, a los 3 invitados. Saludos. Gracias. Carlos Eduardo, ¿querías algo que pusiéramos? Ya estamos por irnos. Era brevemente ver la tabla de los atrasos que ocasionaron el problema en el Consejo Nacional Electoral. No sé si habrá tiempo para verlo, pero sería bueno que la gente conozca. Todos los procesos se atrasaron y yo no estoy seguro si fue atrasos donde estaban o no informados los consejeros. El hecho objetivo es que eso no se no se vuelve a repetir en noviembre, que eso es algo muy grave. ¿Por qué? Porque las elecciones deben de ser una garantía, deben de ser una solución, deben de ser el mecanismo por donde el pueblo hondureño expresa su voluntad y reitera quién o no es presidente, diputado, alcalde, etcétera, etcétera. Y todo eso se atrasó. Y eso es imperdonable que haya ocurrido y que no nos hayan dicho. Porque todavía, miren. Léelo. Bueno, ahí dice, para los documentos electorales, que costó casi 500 millones de lempiras. Mira, en Atlántida llegaron con un día de retraso las cosas. Atlántida, Colón y Copán. En Ocotepec y Lloro con 3 días de retraso. En Gracias a Dios con 2 días de retraso. En Intibucá y Lempira con 4 días de retraso. En Olancho 6 días de retraso. Y debían empezar a entregarse el 1 de marzo. Aquí estamos hablando que en Olancho llegaron el 6 de marzo. El 7 de marzo, perdón. Y miren Comayagua, ya ves, mira, sí, lo que decía vos. 7 días de retraso, o sea, casi el día, el 8 llegaron. Sí. El 8, eso no puede por repetir. La noche. Y de Francisco Morazán, pues es evidente que se entregó el día 7 en todo el departamento, pero la ciudad capital quedó con el problema, porque no hubo problemas en Talanga, no hubo problemas en Guaymaca, ni en Sabana Grande, ni en La Libertad, ni en San Miguelito, ni en Nueva Armenia, ni en Orica, ni en Marales. Ahí las urnas ahí estaban a tiempo. En la Kennedy había problemas. Aquí nomás en la Escuela de Medicina, que queda a 200 metros de este canal. La Joya. Bueno, aquí lo vivimos los capitalinos. Sí. Y en San Pedro Sula, en menor problema, sí. Pero también hubo problemas. Eso no puede repetirse. Y yo reitero, no es posible que la responsabilidad se le cambie a quien no es el responsable. Si por ley y constitución y el presupuesto que fue aprobado mucho más tiempo antes que todos los presupuestos de primarias de las últimas 3 elecciones. Se aprobaron allá en el mes de septiembre del año pasado. En otras ocasiones, las primarias del 2021, el Congreso Nacional las había aprobado en enero, o sea, 2-3 meses antes de las elecciones. La responsabilidad, que se sepa hacer con certeza de quién es. No puede volver a ocurrir, pero no es responsabilidad ni de RICSI ni de las Fuerzas Armadas, ya que quien está en mando de ellos es el Consejo Nacional Electoral. Gracias, Carlos Eduardo. Gracias, Raúl. Siempre muy agradecido. Doctor, su mensaje final. Bueno, gracias. Básicamente es decirle al pueblo hondureño que la clase política debe ser más responsable, porque es bien fácil culpar a X o Y, pero tenemos una enorme responsabilidad para que el país, ya tuvimos un golpe de Estado en el 2009,
Ya tuvimos procesos electorales fraudulentos, 2013, 2017, y no podemos jugar con la inteligencia del pueblo, con la fuerza que quiere el cambio, a un nuevo proceso electoral que nos vaya a dejar graves consecuencias como las que nos dejó en el 2009 y en el 2017. A las cúpulas de los partidos, a la cúpula de las Fuerzas Armadas, tienen esa enorme responsabilidad. Ya el país está quebrado económicamente y no podemos arriesgarnos a que este país tenga más debacles de tipo económico y político como el que está orillando actualmente en este momento. Así que Dios nos dé sabiduría y este proceso electoral de noviembre debe ser un ejemplo de civismo para el pueblo hondureño. No, Roberto Ramón. No, es breve. Gracias, Raúl, por la invitación, con el doctor, con Carlos. Seguiremos luchando. Creo que los políticos debemos de entrarle con seriedad a todo este proceso, a proteger a Honduras. Y ustedes que están jóvenes tienen que entender que el país ya no tiene tiempo y la población ya se cansó de todos nosotros los políticos. Así que muchas gracias. Bien, así están las cosas en la política nacional. Los invito a seguir con nosotros. Que tengan buen día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.